gracias, David. Y muchas gracias también a Cristina, a Xavier y a Tomás, que son nuestros panelistas para esta primera mesa. Y los presento muy brevemente, pero en primer lugar debo decir que los tres son amigos. Y esto es una primera cuestión para mí muy importante. Me hace muy feliz tener a tres amigos aquí para discutir sobre las formas de innovar en cultura. Tenemos por un lado a Xavier Torrens. Xavier Torrens es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Es el profesor que da política cultural en nuestra maestría de gestión cultural. Por lo tanto, un experto en este tema, aunque en ese trabajo concreto, en ese artículo que el público pues, se fijó en los aspectos, digamos, mucho más de análisis, de contexto. Bueno, le dejaré a él que él. La otra persona que tenemos con nosotros es Cristina Rodríguez. Cristina es gestora cultural, una larga experiencia, aunque es muy joven, una ya larga experiencia, primero al frente de una sala de teatro importante por su capacidad de innovación, una pequeña sala del Poble Sec de Barcelona, y después, y desde hace unos años, como gestora, gerente de una compañía, desde un punto de vista de creatividad y de formato y de creación digamos, de esa capacidad, de esa experiencia innovadora, significante, muy interesante, que es una compañía especializada en espectáculos para bebés. Y eso yo creo, y espectáculos para bebés y con un éxito enorme porque están haciendo temporada en China y en otras partes del mundo, por lo tanto, digamos, ella es la gerente de ese pequeño milagro. Y Tomás Guido, digamos, como he dicho antes, habíamos previsto que hoy estuviera aquí Àngel Mestas. Àngel Mestas, por una serie de circunstancias, no puede estar, pero tenemos a Tomás y además, no sé si veis que detrás de Tomás está Planta 1. Y Planta 1 es este espacio que ha creado Transit Projectas, que es esta residencia, no para artistas, sino residencia para gestores culturales. Y Tomás es el coordinador de ese proyecto y, por tanto, digamos, y además fue el coordinador de Art for Change, que es el caso que ilustraba Ángel en su caso. Les he pedido a los tres que hagan una muy breve introducción y para, a partir de aquí, 4 minutos y después tendrán un segundo momento y en 2 minutos utilizarán algunas ilustraciones, algunos ejemplos para intentar explicar esa idea. Por lo tanto, vamos directos hacia el tema. No saben ellos qué orden voy a utilizar, por lo tanto, aquí la duda. Y como que tengo dos mujeres, hay una mujer y dos hombres, haremos un sándwich y, por lo tanto, vamos a empezar, si os parece, por Xavier, que es el que tengo arriba en mi pantalla, puro azar. Continuaremos con Cristina y cerraremos ese primer panel. Después cambiaremos el orden. Terminamos de momento con Tomás. Xavier, por favor. Hola. Bueno, sí. Bueno, és verdad, estem entre amics. Gracias, Luis, Cristina, Tomás. Pues bien, a ver, el capítulo del libro se titula Políticas de Innovación Abierta, Estrategias de Nueva Gestión Cultural, y no voy a hacer ningún spoiler. O sea, que tendréis que leer el libro, digamos, bueno, que tenéis aquí, lo tenéis que leer porque no voy a poner ni un solo ejemplo del libro. Voy a poner otros para así un poco, a ver si os engancháis al libro y lo leéis. A ver, lo que intenté hacer o explicar en este capítulo es, como decía David Márquez, digamos que hablaba de innovación o de gestión y de la cultura, pues centrarme en la gestión de la cultura. ¿Cómo se puede innovar en esas herramientas que permiten gestionar la cultura? Entonces, es verdad que en el capítulo del libro me enfoqué mucho más con un enfoque, que es el de la nueva gestión pública, que de hecho tiene raíces quizás más en la economía, pero bueno, eso tiene que ver ya con mi historia, incluso en el máster de gestión cultural. Yo recibí la asignatura de política cultural de un maestro aquí presente, Lluís, y entonces como Lluís es economista, pues tomé ese enfoque. Hay que decir que a fecha de hoy, digamos, reformado o innovado, vamos a decir esta palabra, innovado un poco todo el aspecto de nueva gestión cultural, centrándome más en algo más metodológicamente de ciencia política o más politológico, trabajando hasta, digamos, vamos a decirlo así, un compendio de 80 herramientas que pueden servir a las gestoras y los gestores culturales para innovar.
Y voy a poner algunos ejemplos, digamos. Pero insisto, no están en el libro, o sea, que tenéis que leer el libro si queréis adentraros Además, en tú no todo. tienes mucho tiempo, ¿no, Xavier? Con lo cual, No, ya lo sé, ya lo sé. para Tengo aquí el después. cronómetro, no te preocupes, Luis. Entonces, a ver, por ejemplo, en la estrategia de la coordinación, una de las herramientas que está muy en boga últimamente en nuestro país, digamos que es el hecho del design thinking aplicado a temas de cultura, ¿no? Y eso tiene que ver más que nada con los que coordinan. Por ejemplo, no sé, Cristina, que está coordinando ahora, pues, siendo gerente de todo un grupo y tal, pues ahí, por ejemplo, desde ese ámbito se puede, digamos, aplicar. Luego tendríamos cartografía de políticas. Eso ya es una herramienta más politológica, simplemente la menciono. En la estrategia, por ejemplo, de la capacitación, que es otra manera de diseñar políticas culturales, ahí encontraríamos algo que también está muy en boga últimamente, que es hacer co-creación. Co-creación en diversas artes, en teatro, en cine, en gestión de equipamientos culturales, etcétera, etcétera. Y encontraríamos algo fundamental, digamos, y voy a poner un ejemplo muy conocido en la ciudad de Barcelona, que parecería que, vaya, ¿por qué se ha tardado tanto en innovar? Hay una herramienta politológica que se llama gestión sobre terreno, que implica aproximar lo más posible toda la gestión cultural, sea de artes o de patrimonio, etcétera, lo más posible al ciudadano. Pues bien, algo que ahora se está hablando mucho, que es, por ejemplo, de Barcelona, Distrito Cultural, nació en 2017, o sea, son 4 o 5 años atrás, o sea, se innovó hace muy poco aplicando esta herramienta. Y así podríamos hablar de muchas otras, ¿no? En la estrategia de la ciudadanía encontraríamos, por ejemplo, cómo en los centros escolares llevar proyectos culturales como las tertulias literarias dialógicas o, por ejemplo, porque ya me quedan como medio minuto solo, en la estrategia de la cultura propiamente dicha, que es una de las estrategias fundamentales, pues no puedo acabar sin mencionar algo que es uno de mis hobbies, digamos, y aficiones, que es el cómic. Pues, por ejemplo, aquí, crear un hub o crear un clúster. Y en Barcelona tenemos, por ejemplo, el Triángulo Friki. El Triángulo Friki es todo ese triángulo de la ciudad donde se encuentran la mayoría de tiendas, por ejemplo, de cómics y de libros de fantasía, aunque ahora les ha dado una competencia que es las Galerías Maldá, que han creado otro hub. Por cierto, en plena crisis económica, y con esto acabo, plena crisis económica y sociosanitaria, en las Galerías Maldá, por ejemplo, no queda ni un solo espacio de local libre. O sea, significa que estas innovaciones sí funcionan. Pero para el resto tenéis que leer el libro. Muy bien, 4 minutos 20 y medio. Cristina, ¿cómo lo ves tú desde la mirada de alguien que es una gestora de base, que está sobre el terreno y que se mira lo que publicamos los que estamos en la teoría, quizá con una gesta? Pues yo, primero dar las gracias por la invitación a formar parte del webinar y reflexioné sobre el nombre de la mesa, ¿no? Diferentes formas de innovar. Estuve reflexionando sobre ello y pensé que la posibilidad de innovar o la estrategia de la innovación se adapta perfectamente a nuestro tiempo, ¿no? A un tiempo cambiante, de tendencia, un tiempo líquido, casi ya gaseoso, porque cada vez cambia de forma mucho más rápido. Lo que pensé fue que se puede innovar desde cualquier coordenada, desde cualquier espacio, desde las ideas, desde los materiales, desde cualquier eslabón de la cadena, incluso modificar el eslabón de la cadena de valor, eliminarlo y modificando la longitud de esta cadena. Por ejemplo, recordé, Xavier ha hecho ejemplos actuales, pero yo, que vengo de la historia del arte, también me gustaría citar ejemplos históricos. El ready-made de Duchamp, cuando se le ocurrió utilizar objetos como obras de arte, o Pizzicator, ¿no? O todo el equipo de Pizzicator, que quisieron llevar el teatro épico al proletariado y empezaron a mostrar sus espectáculos en plazas, en calles, en fábricas, en espacios que hoy denominaríamos como no convencionales. Todo esto hace
que desde un proyecto de base, que normalmente no son proyectos cómodos, tenemos un poco personal, estructuras muy pequeñas, mucha carga de trabajo, hacemos multitareas, hacemos el multitasking, estamos haciendo distribución, estamos haciendo producción, estamos haciendo comunicación a la vez y mientras tanto en el descanso hacemos de community managers. En ese mapa la innovación está en una innovación que yo puedo llamar como intuitiva, que es la de o resolutiva, frente a los problemas, poder innovar de forma rápida en la resolución de problemas. Eso, si tú puedes resolver un problema y haciendo o trabajando de forma diferente, pues lo que podrás hacer es ese pequeño acto de innovación, sistematizarlo para aligerar la carga de trabajo, por ejemplo, en la estructura. Bueno, quería decir que sobre todo para los equipamientos que son relativamente más pequeños o de estructura pequeña, la innovación es más que una estrategia a seguir, es una necesidad, es para poder no solo estar en el futuro, sino también ser en el presente. Muy bien, Cristina. Te lo has hecho aquí. Nos has hecho bajar, ¿no? En el terreno. Y además has dicho una cosa muy importante, ¿no? La innovación es eso que constantemente hemos de dar respuesta porque los problemas, digamos, hemos de facilitar el trabajo, ¿no? Tomás, ¿cómo lo ves tú y cómo hemos de innovar? Bueno, muchísimas gracias. Me he colado en este foro. Estoy encantado de poder aportar mi voz acompañado de este club de expertos. Un honor. Y me disculpo de nuevo por Ángel Mestres, que está un poco, no es COVID, pero está un poco de baja y le hemos prohibido y que descanse y que está pasando unos días así. Que tiene que descansar mucho, está bien, que nadie se preocupe, pero le toca descansar. Entonces, me disculpo e intentaré intentaré explicar un poco acerca de unos apuntes sobre el capítulo, que desde donde planteamos, sobre todo, yo creo que el gran punto importante que propone el capítulo de Ángel y desde la experiencia de Transit en la gestión de procesos de acompañamiento a gestores culturales como Planta 1, como Art for Change y al acompañamiento de todos esos agentes culturales muy conectados con el desarrollo de prácticas artísticas en contextos sociales. Yo creo y aquí sí que hago un poco de spoiler, yo sí, porque me parece que es una lanza importante, es en la construcción de comunidades, ¿no? Como una forma de innovar, ¿no? En la oportunidad de pensar en esa construcción de comunidades como espacios desde donde rodear el tema de centrarnos a trabajar en temas sociales, generar esos espacios de encuentro de cuidados, esos espacios y esos espacios de participación e inclusión, ¿no? O sea, la oportunidad de construir. Y le decían a Luis antes de empezar, ¿no? La comunidad yo creo que también viene de todo ese proceso de cooperar, de colaborar, de toda esa tendencia de trabajar en red. Incluso ahora se está hablando, ¿no? Desde los ODS, incluso el ODS 17, ¿no? Que es el de alianzas para alcanzar los objetivos, ¿no? Todo ese gran pilar, ¿no? Que ha sido la creación de redes. Ahora creo que tenemos que crear redes humanas, ¿no? Donde las personas estén en el centro y sean esas redes que respondan a retos sociales. El capítulo plantea tendencias, escenarios desde donde construir esas comunidades y posibles soluciones, ¿no? Que hemos encontrado en esta práctica de pensar la innovación desde estos procesos de acompañamiento, ¿no? Que deben hacer las instituciones y los proyectos, ¿no? Como espacios de cuidado. Fantástico, Tomás. Ahora vamos a entrar en esta segunda fase del debate, en el que cada ponente tiene solamente 2 minutos para intentar ilustrar con algún ejemplo
aquello que ha intentado conceptualizar, aunque algunos de ellos ya han avanzado ideas. Xavier, ¿cuáles son tu idea, tu ilustración de aquello que nos planteabas antes? A ver, de hecho, en el campo de la gestión cultural vamos muy avanzados en conseguir políticas con impacto social, que es un concepto que además Luis mencionó en la presentación. Sí, aquí la clave de cualquier política pública, da igual si estamos hablando de políticas ambientales, sociales, educativas, de cualquier ámbito, lo importante, y este es un concepto clave dentro de la Unión Europea y más allá, es que tengan impacto social. Es decir, que no estén pensadas para dentro, vamos a decirlo así, o de la administración pública, si hablamos de política cultural, o que no estén pensadas para dentro de las empresas privadas o las empresas, digamos, del tercer sector, sino que estén pensadas en ese impacto que llega a la sociedad. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que tener muy claro es que gestión cultural ya como tal lleva muchos años, digamos, de adelanto respecto a otras políticas públicas, porque justamente está aplicando parte de estas herramientas, vamos a llamarlo, de esta metodología de políticas de impacto. Yo mencioné una antes, aunque dije, digamos, que ha llegado un poco tarde, que en el caso de Barcelona, que es hasta el 2017 no aparece, por ejemplo, Barcelona Distrito Cultural, que en este caso se aplicaría esta herramienta que llamamos gestión sobre el terreno. Hay otras que ya llevan muchos años, es muy típico o prototípico del mundo de las artes, por ejemplo, o de los artistas directamente, el de unirse en determinadas calles, ¿no? En lo que antes hablaba del del clúster, ¿no? Y lo que tengo que decir es que justamente la gestión cultural es una de las que lleva más innovación, la que lleva más adelante. Pero eso nos tiene que dejar en dormir en los laureles, sino sobre todo centrarnos en continuar innovando. Y por eso dejo aquí, para que deje ese regusto de decir, quiero saber más. Bueno, habría que hablar de los nudge. Los nudge, digamos, sería lo que se podría traducir como de acicate en castellano o esperó en catalán, esos pequeños impulsos que permiten en la gestión cultural que la gente pudiera participar más, digamos, justamente de las actividades culturales. Lo dejo aquí. Nudge es una de las herramientas que quizás menos se ha utilizado a fecha de hoy en la gestión cultural y eso introduciría una innovación muy importante. Lo dejo aquí y así... Hago un impasse porque lo que estabas diciendo conectaba muy bien con el caso de Tomás, porque el Planta 1 justamente pretende ser un clúster de gestión de innovación digamos, en el ámbito de la gestión de la cultura. Y además Art for Change es un caso que creo que ilustra también parte de eso que estás contando. Tomás, 2 minutos. Me cayó la conexión justo en un momento cuando planteabas la pregunta de la segunda ronda. Me quedaba ahí un poco... ¿Por dónde vamos? No, que la idea no, que era, digamos, intentar ilustrar con el caso de Art for Change ese elemento de innovación. Digamos, ¿qué es lo que nos aporta? Digamos? Bueno, yo creo que os invito a leer en el libro los posibles escenarios desde donde y los dejamos así en incógnito para que los escenarios en donde que presenta el contexto actual para la creación de estas comunidades y las tendencias que atraviesan a los agentes culturales y desde donde tenemos que construir esas comunidades. Pero digamos que en definitiva hay tres soluciones o posibles soluciones o posibles maneras que hemos aplicado en Art for Change o en los programas de acompañamiento a artistas, que para nosotros son como, y desde donde podemos innovar muchísimo, es en generar, por un lado, esos mecanismos para detectar y acompañar, identificar a esos agentes culturales del territorio. Hay mucho por hacer, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién dinamiza? ¿Quién dinamiza a los frikis? Estas es que están casi... nosotros tenemos otra línea que se llama bajo radar, ¿no? ¿Quiénes son esos agentes que están fuera del radar y que son los que aparecen, ¿no? Y que son los que reactivan el territorio, la cultura y se conectan de maneras que no están sistematizadas, ¿no? Esos frikis se reúnen, son 5.000 tipos disfrazados que se conectan por WhatsApp y no hay ni el flyer, ni la convocatoria, ni...
Entonces, estas maneras de acercarnos a esos agentes que activan el territorio real, que activan la cultura, y una cultura muy amplia que puede ser desde el veganismo a ¿no? Las comunidades LGTBQ. Encontrar desde las instituciones y desde los proyectos nuevas formas afectivas de relacionarnos, flexibles, adaptables, para poder generar otro tipo de relaciones en donde apoyarlos, que no sea presente, sea la convocatoria y rellene el formulario, ¿no? Cómo las instituciones podemos acompañar en el diseño, en el desarrollo, en la gestión, en la comunicación, ¿no? Y estar cerca, ¿no? Y aliarnos con los proyectos, no ser simplemente unos dispensadores de recursos, ¿no? Y por último, estas comunidades puestas al servicio o puestas al servicio de esos retos sociales, ¿no? De esas llamadas, o que los retos sociales que debemos afrontar, invitar a los artistas a salirse de su ego, perdón, y a pensarse como qué podemos aportar, ¿no? Desde la cultura, cómo los artistas podemos estar en esas mesas de negociación, de generar soluciones. Para cerrar, completamente de acuerdo con Cristina, el innovar en la gestión cultural es un must, ¿no? Es lo bonito, yo creo. Somos innovadores completos, ¿no? Todos los días, y más en estas pequeñas. Me gusta mucho, ¿no?, el trabajo desde los pequeños agentes culturales, ¿no? Que son los que realmente están moviendo el tejido, y ahora, por ejemplo, en todo el tema del tema digital, de la digitalización de la cultura, en donde vemos estos foros estupendos de Netflix, de Telefónica, de plataformas, de dónde está la digitalización real de los pequeños centros culturales, de qué herramientas contamos, ¿no? ¿Cuáles esas herramientas que podemos, reales, con las que vamos a trabajar? Muy bien. Y ahora tú, Cristina, tienes la última palabra. La mesa se termina contigo. Pues espero no decepcionar. Pues, bueno, más que poner un ejemplo, que ya hemos hablado de varios ejemplos, Tomás lo ha dicho muy bien, Xavier también, yo quería remarcar la innovación sobre la burocracia. Muchas veces el hecho de tecnificar los procesos, sobre todo en las artes escénicas, que llevo 10 años en artes escénicas, de querer ser muy profesionales, hace que toda la estructura de gestión sea muy pesada. Entonces, muchas veces vale más ser mucho más simple, simplificar todo el proceso, para que sea mucho más ligera, y las pocas personas, los pocos recursos humanos de los que dispones, potenciarlos de esta manera. Sino, yo creo que es interesante la simplicidad en la gestión. Sería un modo de innovación que a mí me gustaría destacar. También tenemos como esa cosa de querer ser muy profesionales, el software y tal, pero o generamos 1000 y un Excel que al final se quedan en papel mojado, y es mejor simplificar todo ese proceso y tener horas y mano de obra para dedicarle a otras cosas. Por ejemplo, la compañía en la que estoy ahora, ellos innovaron, es un gesto muy pequeño. Nosotros trabajamos para primera infancia, es decir, de 0 a 3 años. Hacemos espectáculos, danza y música, con tecnología aplicada a la escena. Estamos con grandes producciones, con 12 personas en gira, más técnicos, con grandes producciones para dedicarnos a público familiar. Ellos hicieron un cambio muy sencillo. Desde pensar el niño en el regazo de la madre desde la butaca, subir al niño, al bebé, con el familiar al escenario. Nosotros estamos muy cerca del público, es un público muy limitado, entre 90 y 150 personas solo pueden ver nuestros espectáculos, y ese gesto que todavía hoy, después de 11 años que lleva la compañía, todavía sorprende,
pero no, cuando un programador nos llama y dice, no, pues yo tengo 450 butacas, digo, no, esto es para primera infancia, un niño no puede estar bien, un bebé no puede estar viendo un espectáculo desde la platea, debe estar en el escenario con el intérprete. Y veo a David por aquí, ya me callo. Está cortando y paso la palabra a David para introducir la siguiente mesa.